Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Buenas noches para ti que me estás viendo en esta nochecita. Yo aquí terminando de hacer sesiones. Aquí tengo a mi amiga Minerva. Tú eres tan linda. Gracias por seguir nuestros lives, hermosa. Un saludo y un abrazote desde acá, desde Colombia. Bueno, yo aquí acabé de terminar mi día y estaba pensando que agregar valor es una de las cosas que más nos gusta en lo que hacemos, en el trabajo que hacemos. Creo que cuando Jesús vino a la tierra, ¿creen ustedes que Jesús agregó valor o no? Jesús vino a agregarnos valor. Y creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos agregar valor, así como Jesús lo hizo. Buenas noches a mi cuñadito Dani, que está conectado. Buenas noches a mi querida Cristina, que también está conectada, que ya ojalá vayas a la casita a descansar. Bueno, entonces estaba hablando de agregar valor y hoy quiero hablar de un miedo que es muy común en las personas. Yo he venido trabajando estos temas de los miedos. Todos los seres humanos tenemos miedos que algunos reconocemos, otros no reconocemos, pero todos tenemos miedos. Y pues sabemos que tener miedo no está mal, ¿sí? Todos podemos tener miedo, pero lo que sí nos hace estancarnos es el no enfrentar el miedo. Entonces Dios nos ha diseñado a nosotros sin miedos. Dios no nos diseñó con miedos, pero a raíz de la caída del hombre, en el momento que ellos desobedecen, que deciden tomar sus propios rumbos, tomar sus propias leyes, ¿verdad? Creer lo que ellos quieren, pues empiezan a perder cosas. Empezaron a sentir que perdían cosas y eso los llenó de miedos, ¿sí? Hoy quiero hablarles del miedo a perder. El miedo a perder tiene varias razones. El miedo a perder se puede obtener desde el momento en que lo engendran a uno, ¿sí? Dependiendo de los papás, si la mamá era medio miedosita, si el papá era miedosito, todo eso se hereda. Y pues si nos remontamos a nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, pues ellos tuvieron mucho miedo. Imagínate cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén, que saben que van a dejar todos sus privilegios, que van a dejar todos por así decirlo, su protección, ¿verdad? Adán y Eva tuvieron un miedo tremendo, que esto se fue heredando a las demás generaciones. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos tuvieron miedo? Empezaron a nacer en ellos mecanismos de defensa para defenderse, ¿sí? ¿Defenderse de qué? De que los ataquen, por ejemplo, ya los animales no iban a ser amigables seguramente, entonces tenían que cuidarse, tenían que protegerse, tenían miedo a perder la vida, tenían miedo a morir, tenían miedo a enfrentar, tenían miedo a ser abandonados. Entonces aquí se comienzan a ver los primeros 4 miedos que el ser humano enfrentó, que el ser humano experimentó, ¿sí? Y hoy quiero hablarte de 14 frutos que trajo el primer miedo, que fue el miedo a perder, ¿sí?
El miedo a perder. Bueno, el primer ego, ¿sí? Los egos, ¿qué son? Los egos son mecanismos de defensa falsos para defendernos cuando tenemos miedo, ¿sí? Y son mecanismos de defensa que Dios no diseñó para que nos defendiéramos. Pero ojo, hoy en día, y desde que el ser humano vivió alejado de Dios, el ser humano se defendía con estos egos, ¿sí? Que vienen a ser como los hijos, vienen a ser como los frutos del miedo, ¿sí? Entonces, recordemos que Adán y Eva no tenían miedo antes de haber como fallado, ¿sí? Antes de que Adán y Eva pecaran y desobedecieran a Dios, ellos no habían experimentado en su vida el miedo, jamás, jamás, ¿sí? Fue hasta que ellos pecaron, que se desobedecieron, que empezaron a tener miedo. Empezaron a decir, uy, no, qué pena. Dios nos va a descubrir que hicimos esto. Y se escondieron, ¿no? Tuvieron miedo a morir, tuvieron miedo a ser abandonados, tuvieron miedo a enfrentar lo que habían hecho y tuvieron miedo a perder, pues, todos los beneficios que ellos tenían con Dios. Y vamos a ver cómo se empezaron a defender en su nueva vida, pues alejados de Dios y de sus beneficios. Primero, la pena. Pena, pudor, perdón, este no es el de perder. El miedo a perder genera frutos que se llaman, por ejemplo, la ira, ¿sí? El orgullo, la angustia. ¿Tú sabías que la angustia es un ego? ¿Sabías eso? ¿Sabías que la ira es un ego? ¿Sabías que la agresión física o verbal es un ego? ¿Sabías que los prejuicios es un ego? ¿Sabías que el fanatismo es un ego? ¿Sabías que la inseguridad es un ego? ¿Sabías que la impaciencia es un ego? ¿Sabías que es un ego la superioridad? ¿El autoritarismo? La hiperactividad es un ego. Viene del miedo a perder. ¿Sabías que el perfeccionismo es un ego? La hiperresponsabilidad es un ego. Y estos son los 14 egos que vienen generándose del miedo a perder, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar esto en mi vida, empecé a darme cuenta de muchas cosas, porque esto está en la Biblia. Aquí aparece cómo se sintió el hombre cuando falló y cómo se empezó a desencadenar un montón de cosas en su vida por haber alejadose de Dios y cómo él empezó a tener estas sensaciones de agresión, de superioridad, de perfeccionismo, de hiperresponsabilidad, de afán. Y quiero darte algunas definiciones de estos egos. La ira, ¿qué significa la ira? La ira significa enojo, irritabilidad, exasperarte, significa insatisfacción alterante, significa alterarte de manera primitiva, o sea, salvaje, en torno a situaciones o personas. Eso es la ira, cuando te enojas y te irritas y te pones hasta un poco violento en la forma que hablas y en la forma que te expresas. ¿Qué significa el orgullo? Tal vez casi todos pensamos que el orgullo es el ego,
Pero como les he dicho antes, el orgullo es solamente un ego de 56 egos que se han encontrado hasta el momento. Entonces, el orgullo, ¿qué significa? Engreimiento, exceso de estimación propia, arrogancia, incapacidad de reconocer sus errores. ¿Sí? ¿Qué es angustia? La angustia es anticipación negativa que produce congoja, anticipación negativa que produce temor, anticipación negativa que produce aflicción en ti, produce tensión y produce intranquilidad. Eso es angustia y eso es considerado un ego que nació como mecanismo de defensa del miedo a perder algo, ¿sí? Y fue un miedo que Adán y Eva sintieron cuando se alejaron de Dios, cuando desobedecieron a Dios, ¿sí? Estamos viendo mecanismos de defensa falsos que el hombre empezó a generar cuando se apartó de Dios, ¿sí? Y también aquí tenemos prejuicios. ¿Qué significa un prejuicio? Un prejuicio significa una opinión negativa anticipada sobre algo que se desconoce. Una anticipación negativa cuando se carece de autoridad moral para juzgar eso o aquello. ¿Cuántos de nosotros hemos sido prejuiciosos? Todos a veces sin saber, sin conocer bien las cosas, juzgamos. Sin saber bien las cosas, ¿qué hacemos? Damos una opinión negativa y eso va a ser una consecuencia de miedo a perder. Tú tienes miedo a perder algo y por eso, ¡pum!, sacas ese mecanismo de defensa, avientas un prejuicio, ¿sí? Todos estos temas los tratamos en el programa de Be More. Identificamos estos temas, identificamos qué significan, en qué momentos yo me pongo así, en qué situaciones yo me pongo así, quién de mi familia cuando yo era niño se ponía así, porque todo esto lo venimos aprendiendo. Caín y Abel, escuchen, Caín y Abel, la historia de la Biblia, ellos tuvieron que aprender de alguien su forma de ser. Caín debió aprender de alguien la forma de ser que él tenía. Y Abel tenía que aprender esa forma de ser de él, de alguien. Entonces estos mecanismos de defensa se van adquiriendo, se van aprendiendo. Y es muy, muy importante estar abiertos a desaprender. Porque si nosotros queremos dejarnos enseñar por Dios, muchas veces todo el tiempo, puedo decir que todos, venimos ya venimos con un chip instalado de toda nuestra niñez, venimos con un chip instalado de toda nuestra juventud, de toda nuestra adultez, de todas nuestras vivencias, de todas las personas con las que hemos convivido, y ya tenemos creencias, ya tenemos maneras de pensar que no están acorde a la mentalidad del diseño que Dios nos dio originalmente. Y para eso tenemos que estar dispuestos a desaprender un montón de basura. Sí, por ejemplo, estos mecanismos de defensa falsos son de un sistema de creencia falsos. ¿Sí? Nosotros no tenemos por qué dejarnos vencer por el miedo a perder. ¿Sí? Muchas veces tenemos miedo a perder nuestros bienes, nuestra reputación, tenemos miedo a perder a nuestros seres queridos, tenemos miedo a perder nuestra estabilidad económica, tenemos miedo de perder el amor y el cariño y la aceptación de otras personas, ¿sí? Tenemos miedo a perder en nuestro trabajo, tenemos miedo a perder el control, tenemos miedo muchas veces de que las personas hablen mal de nosotros,
tenemos miedo a que la demás gente no piense como yo pienso, porque eso me van a rechazar. Si esa persona no piensa como yo, tengo miedo a perder la aceptación, por ende me van a rechazar. Entonces tenemos que aprender a tratar todos estos temas. Y la verdad, cuando yo tomé esto, yo me acuerdo que en la escuela de misiones empecé a aprender lo siguiente: tengo que aprender a desaprender, ¿sí? Y me ayudó bastante, porque desde esa fecha yo empecé a botar muchos paradigmas, empecé a botar mucho sistema de creencia falso, que mis parientes, que mis padres así los enseñaron también. Entonces nadie les había ayudado a desaprender. Entonces aquí ya no es culpa de que me enseñaron mal, ya no. Aquí ya es tu responsabilidad. Tú no tienes la culpa en cómo naciste y cómo creciste, pero sí tienes responsabilidad de cómo vas a seguir avanzando y cómo vas a terminar. Esa sí es tu responsabilidad. Y Dios nos ha hecho responsables. Para eso nos dio libre decisión, para eso nos dio un pensamiento muy poderoso, para nosotros tener la capacidad de, así como adquirimos tantas cosas que no nos ayudan, buscar desaprender. Y en Bimor te podemos ayudar a que tú hagas una introspección bien profunda. Nos vamos a meter a ver qué cosas están en el diseño de Dios y qué cosas no. Si tú eres una persona que no está contenta con sus resultados y que puede decir, pero es que si Dios quiere una vida bonita para mí, ¿por qué no la estoy teniendo? ¿Sí? No es porque Dios sea malo, no es porque Dios no te escucha, no es porque Dios se olvidó de ti, no es porque Dios no tiene un propósito para ti, sino que puede ser que puedes tener un pensamiento que te aleja del pensamiento de Dios y que te aleja de la sintonía que Dios te está dando para escuchar su voz, para aprender sus leyes, para aprender sus diseños. Y pues te quiero compartir esta parte. Te compartí algunos mecanismos de defensa falsos, algunos sistemas de creencia falsos que ha venido desencadenándose en la humanidad desde los primeros padres, que fueron Adán y Eva, cuando se alejaron de Dios, y que hasta hoy viene haciendo pues consecuencias muy deformes, la verdad. El aprender a defendernos como Dios nos diseñó originalmente es la pura vida, como dicen en Costa Rica, ¿no? Y más adelante vamos a seguir transmitiendo lives para que podamos seguir viendo estos temas. Ahorita me quedé en el ego número 11. Vamos a seguir con los demás egos, que son 56. Entonces te invito a que abras tu corazón, a que puedas ver cómo están tus egos, ¿verdad? Esto se origina en el alma. El alma quedó muy atrofiada por todo esto que sucedió en tu vida y por todo lo que venimos heredando de patrones heredados, aprendidos, y que sin querer queriendo los estamos repitiendo. Pero de ti depende el empezar a hacer una pausa, levantar la mano y decir: yo quiero trabajar mi ser, yo quiero trabajar el alma que Dios me dio y recuperar el diseño original que Dios me dio. Entonces Dios te bendiga. Espero que Dios haga resplandecer su luz en ti para que puedas cada día conocer cuál es el diseño de Él y cuál no es el diseño de Él, y que puedas tener conciencia y que puedas tener decisión, voluntad para trabajar en eso, en cada una de esas áreas. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga y saludos a todos los que se pudieron conectar un ratito. Bendiciones, estamos en contacto. Chao, feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima.